Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de P I R. Y estoy aquí con Matías Tabil, de Asociación Libre, y mi nombre es Francisco Sebastián. Seguro me conocen como el Tanque Sebastián. O el Príncipe de los Cielos. O el Príncipe de los Cielos también. Y hoy tenemos un gran episodio. No sé por qué, pero se me ocurrió iniciar la introducción. A mí me pareció perfecto. Porque yo quería ver cómo la podíamos variar. Sí. Y la variaste de una forma que me sorprendió. Sí, yo tampoco lo tenía planeado, pero bueno, así estamos. Que la gente viene pidiendo mucho el PIR. Qué lindo, siempre me dicen, sí. Y tenemos la intención, esperemos que lo podamos sostener, de hacerlo como era en la época original, la época dorada, todos los meses, ¿no? Entonces si calculo bien, saldrá en mayo, final de mayo o principio de junio. Y bueno, de ahí todos los meses saldrá un nuevo PIR. Así que espero que estén contentos, porque nosotros estamos... A mí me encanta. Es un honor estar aquí con usted. Y bueno, este es el PIR número 36. 36, bien que te acordaste. Sí, tiene el mismo significado que el número 27. y es un número especial. A mí me gusta el 36. ¿Por qué? Y, ¿viste ¿Por la ruleta? ¿Viste? No sabía que tiene 36 Creo números. Que tenía 36, si recuerdo ¿Viste bien. que Tesla dice que los números 3, 6 y 9 son como los números como fundamentales de la realidad? Mirá. Es interesante ese ser. Sí. Y te acordás, digamos, por qué son los... La verdad que no lo sé. O sea, sé que, por ejemplo, no sé, el 3 en tanto Trinidad... Tiene un significado importante. Un significado muy importante en el catolicismo, en la teoría de Lacan también. Viste, Lacan le da mucha bola al 3. Mira. Y sí, por ejemplo, viste que en psicoanálisis claro, se habla mucho de la terceridad como algo fundamental de escapar de la díada que puede ser muy capturante, digamos, con la madre. En general se explica de esta forma, ¿no? O sea, como... Cuando aparece la terceridad es como, bueno, hay más de un sujeto en el mundo que puede dictar la realidad y como que abre... De hecho creo que abre como a la realidad toda, ¿viste? Claro. Y me acordé de un pasaje del Tao Te Ching que dice algo así como... el Tao dio lugar al 1, el 1 dio lugar al 2... El 2 dio lugar al 3 y el 3 dio lugar a todo. Una cosa así decía, ¿no? Sí, pero hay algo con el 3. Hay algo con el 3. Y después yo pensaba con el 6, porque me acordaba el de la estrella judía, ¿no? Porque el 3 vos tenés un triángulo. Y compensado, para tener la otra polaridad, se pone un triángulo al revés. Y ahí tenés la estrella judía. La estrella de David que me representa. 3-6. Así que un triángulo y una estrella de David. Muy bueno. Geométricamente. Muy bueno. Y el 9, que es el número que usaba el Bati en la camiseta. Nadie se va a olvidar de Bati. Nadie, jamás. Son las 23 y 23. Y vamos, esto me pasa todo el tiempo. Y vamos a... ¿Querés que leamos la primera pregunta? Dale, yo quería presentar, digamos, para la gente que no conoce, que no sé si hay gente, supongo que sí, que capaz este es el primer PIR que está viendo, digamos, de qué se trata. Son preguntas y respuestas que respondemos sobre psicoanálisis, más de mi lado, digamos, igual vamos intercambiando en general siempre, sí. Y espiritualidad más del lado del Tanque Sebastián, que es un especialista en el tema, y es una sección donde nosotros respondemos las maravillosas preguntas que ustedes nos dejan, y hoy tenemos unas increíbles. La verdad que sí. ¿Querés que empecemos con la que es más psicoanalítica? Sí, por favor. Sí, dale, bien. Dispara. Vamos con la primera pregunta, y esta pregunta es de Ignacio Álvarez 00 y dice: ¿cómo hace un 00 como en la ruleta? Hay doble cero en algunas las que te quieren Hay doble cagar. cero, sí, en esas. Ignacio Álvarez 00 dice: ¿cómo hace un deseo para realizarse? Bien, Ignacio, está buenísima la pregunta y es algo que, digamos, está apuntado, por como está dirigida a mí, está apuntado, digamos, desde el lado del psicoanálisis, ¿no? Porque, digamos, para cualquier persona que un deseo se realice es como, bueno, y sí, querías tal cosa, lo obtuviste, como nosotros que queríamos
una botella de coca y pasamos por la YPF, nos compramos una coca y la obtuvimos, realizamos ese deseo. Pero obviamente en psicoanálisis es un poco más complejo que eso y, digamos, sin sacar la otra dimensión de lo que sería como obtener cosas más concretas, porque eso es algo que nos satisface en la vida cotidiana o que a veces no nos satisface tan bien. Lo que yo pensaba introducir para dialogar con ustedes y con el tanque Sebastián es que en psicoanálisis, digamos, la realización del deseo viene muy de la mano con algo que se realiza a nivel del ser. Entonces, vamos a tratar de ejemplificar ahora a medida que vamos dialogando, pero vamos a decir que, digamos, no es tanto lo que consigo en tanto objeto material o cosas concretas, sino lo que eso dice de quién soy, ¿no? Que quién soy yo al conseguir esto, o quién soy yo al hacer esto, o quién soy yo al decir esto, o quién soy yo al irme de este lugar, quién soy yo al decir esta es mi identidad, quién soy yo, etcétera, etcétera. Son todas cosas que suceden en los análisis que siempre cuando alguien viene con una conflictiva, muy fácilmente, digamos, empieza a aparecer también la dimensión de la mirada de los demás. O sea, los demás van a pensar esto de mí, por ejemplo, o voy a quedar de tal forma y yo no quiero ser ese, ¿no? Entonces ahí se obstaculizan ciertos actos y es una de las razones por las cuales yo creo las personas están en análisis. No siempre es muy claro de ver, acá vamos a poner algunos ejemplos capaz muy simples, pero digamos, sucede eso. Y ahí yo ya quería decir, ahora supongo que vos ya tenés cosas, te siento con ganas de intervenir. Iba a decir esto, que digamos, que no creo, o digamos, yo no pienso que la cosa se solucione tan simple como ignorar el qué dirán. Digamos, no creo que lo que estamos hablando acá tiene que ver con que te importa el qué dirán, te importa la opinión ajena y uno tiene que aprender a ignorar esa opinión y hacer lo que quiere un poco más allá de eso. Yo creo que obviamente hay una dimensión de eso en la vida, está buenísimo, pero creo que en lo que estoy planteando, en general pasa que lo que uno imagina como el qué dirán es como algo que en un punto es verdad. Uno no quiere que lo vean de tal forma. Y si bien uno no puede predecir cómo es que los demás lo van a ver, es más como la proyección que tiene uno de cómo del ser que los otros estarían viendo que se manifiesta al uno realizar ese acto. O sea, yo me convertiría en algo. El ejemplo que se me viene a la cabeza es, por ejemplo, una persona que asume cierta identidad y orientación sexual, al salir del closet de esa forma, su ser pasa a convertirse en homosexual, por ejemplo, en transexual, en no binaria, no sé. Hay algo en la dimensión del ser que cambia, digamos, y todos los vínculos de esa persona de repente empiezan a reacomodarse en función de esa nueva dimensión que Lacan diría es de origen significante, o sea, tiene que ver con los sentidos, los significados que se van armando en relación a cómo se ubica en el mundo simbólico del lenguaje. No la quiero complejizar demasiado, no sé si vos ibas a meter algo. Está buenísimo, a mí me encanta lo que estás diciendo porque resueno mucho. Uh-huh. Y siento que, claro, a ver, me parece muy bueno cómo arrancaste porque deseos estamos cumpliendo todo el tiempo en ese nivel. Uh-huh. Pero uno no va a terapia, no va a un psicoanalista a decir, no sé cómo comprarme esa coca porque la coca, ¿no? Es decir, generalmente son deseos que en algún nivel están como atravesados por un conflicto en donde es difícil acceder a eso. Y creo que sí, que está muy atravesado por lo que uno siente de uno mismo respecto a ese deseo. Es decir, que en algún nivel requiere como una transformación al nivel del ser, y se puede ver como desde donde vos decís, como el nivel del ser, de quién soy yo para otros,
Y también creo que es interesante la investigación psicoanalítica en el deseo porque nos invita a ver al ser lo más profundo dentro nuestro para realmente saber, ok, de la esencia de mi ser, ¿qué deseo es lo que realmente brota? ¿Qué es lo que realmente se siente muy bien con quien soy para realizar? Digamos, ¿qué es lo que tengo para realizar que está como muy en armonía con lo que yo realmente siento acá, ¿no? Entonces, me parece muy fundamental que vaya por el lado del ser, el tema del deseo, que puedan hacer de ahí, más de la esencia de uno. ¿Por qué? Pues siento que a veces hay deseos que están atravesados más por un condicionamiento social, ¿no? O por algo que nos enseñaron de chico, o por un trauma que quedó fijado, o etcétera. Digo, un montón de ejemplos podemos ubicar en eso. Y no es lo mismo estar realizando activamente deseos que están como forjados por condicionamiento o trauma, que ir muy dentro nuestro a ver qué es lo que realmente queremos para nuestra vida. Y luego ir en busca de eso, digamos, poder dejar que el deseo florezca desde el centro del ser hacia afuera. Y no que sea por, bueno, como ya dije, condicionamiento, trauma. Me gusta como lo dijiste. Y digamos, siguiendo esa línea, algo que las personas que tengan experiencia analítica, digamos, seguro pueden constatar, es que muchas veces ese deseo que surge de lo más profundo del ser, uno puede que sea algo a lo que uno tenga mucha resistencia. O sea, que uno preferiría como ignorar de sí mismo, convencerse que no tiene esa inclinación, que no tiene esa tendencia, tratar de ir por todos los otros lugares. Yo a veces pienso que uno en la vida y en el análisis como que realmente se anima a realizar esos actos que cambian el ser. Yo me acuerdo que una vez Reiter, estoy haciendo muchos paréntesis, una vez Reiter definió en un episodio de Frases, creo que era, lo que para él era el acto ¿no? En psicoanálisis, ¿qué significa realizar un acto? ¿No? Porque como dijimos, también, ¿qué es un acto? ¿Acariciarte así es un acto? Sí. Un acto, tal como lo definió el grandioso Josh Reiter, es un acto tal, una acción tal, un movimiento tal, que una vez realizado, uno ya no es el que era. Cambia la esencia de su ser, vamos a decir, ¿no? Entonces, hay determinados actos en la vida de uno que están inhibidos, están reprimidos, están contrariados, justamente porque al realizarlos, capaz el tema no es tanto el acto en sí, sino la significación que tiene ese acto, y es en quien uno se convertiría, que es algo que puede estar demonizado por condicionamiento social o por la historia, traumas, todo lo que vos dijiste. Digamos, hay que ver cómo es que se da en cada caso, pero que siempre implica cierta castración, o sea, cierta renuncia, siempre implica pagar un precio, y por eso la persona va a análisis, porque de repente yo siento que así, que inconscientemente la persona se da cuenta de esto, de estoy en esta situación, algo en mí puja para acá, pero no lo puedo realizar, y por lo tanto estoy atorado acá, no sé para dónde ir, ¿no? Y sí, es como que lo que me sale es que no, en ese caso que nombrás, como que uno no puede hacerse del todo dueño. Tal cual. De lo que desea, de lo que quiere, de lo que le nace espontáneamente. Vaya a saber uno por qué, ¿no? Hay varias razones según el caso, pero... No, sí. Estoy de acuerdo. Y para mí, digamos, hacerse dueño está muy bien expresado, porque justamente yo creo que lo grosso de la terapia analítica es que le da mucho hincapié al tema de hacerse dueño, como diría Freud, donde donde eso que es ajeno a mí, pero que puja para algún lado, digamos, yo advenir ahí, como decir, no, esto es mío, o yo lo quiero así, digamos, ¿no? Ahí es cuando el orden simbólico, nuestra ubicación en el orden simbólico, en nuestra historia, se empieza a acomodar. Iba a decir esto. Tan importante es adueñarse, que yo creo que Lacan, por ejemplo, lo plantearía en términos de reconocimiento, como de hacerse reconocer por el gran otro, que puede ser la encarnación del analista, alguna figura importante que empieza a reconocer esa parte nuestra
y entonces la podemos desplegar, porque en general siempre hace falta algún otro que pueda dar ese lugar para que uno pueda escribir esa verdad en ese vínculo y que después se transfiera al resto de la vida. Es muy importante el tema del reconocimiento, porque para uno reconocerlo siempre lo hace un poco a través de los otros o de algún otro, digamos, y Lacan le da mucha bola al tema del reconocimiento del deseo. O sea que, ¿esto por qué lo digo? Primero porque es una dimensión súper importante, y después porque hay algo que pasa en los análisis en la vida que es muy interesante, que es que uno podría engañarse a sí mismo y realizar esos actos sin adueñarse de esa tendencia. Por ejemplo, encontrar una excusa para hacerlo. Sí. ¿Entendés? Yo creo que sí, pero no hay algo de eso que no es satisfactorio, porque lo satisfactorio es ser dueño. Es como integrar, digo, esto es mío, sí, me la banco, ¿no? Tal cual, por eso Lacan va a plantear que una de las partes, o la parte esencial de la satisfacción está en poder inscribir esa verdad en el campo del otro y en el reconocimiento. Sí, porque respecto de eso que estás diciendo, yo siento que tiene que ver con la noción de privacidad y la noción de lo público. Uh-huh. Pero para mí sería, privado incluso para sí mismo cuando no está reconocido. O bueno, perdón. Digo privado, digo de uno. No sé si... Termina tu idea y claro, como que esto de que el otro lo reconozca es lo que es el ámbito público para mí de alguna forma. No sé, así estoy jugando un poco con las palabras por lo que me decía. Es que en última yo creo que tiene que trascender al ámbito público. Es lo público. Y si vos estás siendo dueño en lo privado, pero no en lo público, no sos dueño. Vos sos dueño cuando sos dueño en todas las esferas en algún nivel para mí. Es como poder integrarlo de forma total. No sé, y tenés totalmente razón. Igual, o sea... Si no siguen siendo esas cosas que uno esconde... Bueno, no sé. No, tenés totalmente razón. Yo igual pienso que... Ahora no es que tenga un caso en la mente, ¿no? Pero pienso que depende del caso. Claro. Yo sigo el deseo de la persona, digamos, hasta porque por supuesto. Existen los secretos, está perfecto tener secretos también. Sí. Entonces, sí, hay veces que la persona no se satisface hasta hacerlo público, y hay algo que puja hacia ahí. Hay veces que se satisface hasta determinado lugar, porque bueno, tampoco vas a andar contando todo. Sí, pero a veces que la sociedad no lo permite también, porque hay contextos históricos donde vos no podés hacer público algunas cosas porque sos boleta y literalmente no se puede, entonces ahí hay que lidiar con la realidad social. Y agrego esto y ahora te dejo hablar. Dale. Y un punto importante, digamos, porque eso es ya cuando vos lo tenés admitido para vos y para tu analista, suponete, pero lo mantenés en secreto del resto de la sociedad o de determinados vínculos importantes. Sí, sí. Pero en general en los análisis se llega, y en la vida, digamos, también pasa, ¿no? Con una dimensión de eso, no admitir para sí mismo, o sea, como privado en secreto para sí mismo. Totalmente. Y a veces uno realiza actos con excusas, digamos, de otras razones, y luego en los análisis vuelve a revisar de por qué hice este acto hasta atribuirle la razón verdadera del deseo, digamos, esa verdad que se expresaba en ese acto, porque si no, hay ciertas cosas de la historia que no se pueden leer bien. Doy un ejemplo. Un paciente hace poco, digamos, determinadas cosas traía en su análisis, digamos, como motivo de consulta y cosas que se van desplegando a lo largo de las sesiones, y una de las cosas que traía, que sucedió en su análisis, fue que terminó cortando con su novia. Y supuestamente, digamos, cortó con su novia por el tema de la distancia, porque ella vivía en otro país, en realidad, que él, que igual, como vivían en países que no estaban tan lejos, digamos, podían verse, no era que era una locura la distancia, pero bueno, era una relación a distancia, en fin, y la venían manteniendo hace años. Y cortó de esa forma, y hace unas sesiones vino angustiado porque algo lo hizo darse cuenta y poner en duda de que quizás en realidad no cortó por la distancia, sino porque no quería estar con ella. Y ese pensamiento lo angustió muchísimo y digamos, lo diría así para resumir. Creo que hay un montón de otros actos y deseos que él quisiera realizar que están bloqueados hasta él no asumir la verdad de esa posición
de ese ser en el que se convertiría al admitir que lo hizo porque no deseaba estar con ella y no por la distancia, digamos. Cambiaría quién es él, y esto lo angustia por razones de su historia y demás. Pero, digamos, ahí se ve cómo es esencial la realización del deseo en tanto penetra al ser para que la historia se empiece a acomodar de una forma que es, no sé si coherente es la palabra, pero de una forma que es más orgánica, ¿viste? Que fluye mejor. Entonces quizás él se empieza a poder responder a sí mismo y ordenar su historia de una forma que le hace más sentido y que le permite ir con menos fricción de acá para adelante, en tanto ubica bien las piezas de esto lo hice por esta razón, porque esto es lo que quiero y porque soy esta persona y no soy esta otra persona. Entonces uno puede empezar a leer su historia para atrás en función de esas coordenadas. Y eso pasa mucho en los análisis, de que uno va al pasado porque hay una parte que hace ruido que no encaja con la narrativa y uno tiene que releerla, y eso puede cambiar el ser de uno mismo, el ser de alguna persona significativa, y por lo tanto también suele impactar en el ser de uno mismo, y ese reacomodo hace que después se pueda desobstruir, digamos, el camino a lo que sigue. Eso es lo que yo pienso. Está genial. Está bueno, ¿no? Sí. Y con esto que te decía, porque me resonó lo del otro, lo de admitirlo ante el otro como la esfera de lo público, ¿no? Uh-huh. Y no porque uno esté obligado, como bien dijiste, ¿no? Si no quiere decir algo en público, no lo dice y listo, y está bien. Y está alineado. Y te puedes convertir en el que tiene un secreto. Exactamente, sos el que tiene un secreto a nivel público. Pero, y por eso me parece que respecto de esto de admitirlo ante otro, creo que antes que nada es admitirlo ante uno, que es esto de privado en privado, ¿no? Uh-huh. Incluso en privado no lo veo, no lo reconozco, no lo hago, no soy dueño de esto que me pasa, ¿no? Está buenísimo. Sí. Así que nada, maravilloso, me parece buenísimo. Sí, yo creo que esa es una buena introducción de cómo es que se realiza un deseo. Sí. Ahora yo siento que siento algo de una paradoja. Siento que al hacerlo como muy personal, se vuelve, digamos, muy personal, se hace como, genera más resistencia a veces. Hacerlo muy personal, ¿qué significa? No sé cómo explicarlo, pero como, no sé, me cuesta. Decilo. Es como si el yo cuando se entromete, es como, ¿cómo se explica esto, no? Como uh-huh. que sos dueño, pero al mismo tiempo... Y es complicado, entiendo eso, porque la famosa frase de donde yo era, debo yo advenir, Lacan discute mucho de que no es el yo el que adviene ahí. Claro. Es el sujeto. Pero no sé si me animo a explicarlo. Sí. Estoy investigando para poder decirlo con palabras claras. A veces yo siento que el deseo es como que se fricciona más y genera más resistencia cuando nos obsesionamos a nivel egoico con eso, ¿no? Como, bueno, es que yo necesito esto, pues yo, y lo haces como demasiado personal, y si lo hacías menos personal y decías simplemente, uy, qué ganas de esto. Y muchas veces cuando el yo se entromete, no, pero es el yo visto a través de otro. Entiendo. Digamos el ego, para mí. Desde mi perspectiva. Me hace pensar esto, digamos, lo que decís. Decime si estoy captando bien. Muchas veces hablando con vos, que vos siempre tenés esa perspectiva espiritual que a veces, a mí por lo menos me genera este efecto, como que el problema que yo tengo, capaz a veces lo ampliás de una manera donde me doy cuenta de toda una dimensión más amplia que no es solo la egoica, digamos, en la que yo estoy metido. Se me viene esta idea, por ejemplo, de que lo que a mí me pasa no me pasa a mí solo, está atravesando a la otra persona también. Suponete la otra persona que podría lastimar con mi acto. Claro. Y aunque no parezca en primera instancia, quizás le hace bien esto y también necesita eso, ese acto que en principio le puede parecer dañino, sí. Porque quizás el universo, digamos, en términos más espirituales, creo que vos me lo podrías decir en esos términos, como... Claro. Esto no es solo vos, es la energía del Tao, del universo que fluye a través tuyo, te está pidiendo esto. Si no le das bola, van a pasar cosas malas, porque eso pasa también. Sí. Tipo, síntomas, básicamente. Síntomas y síntomas graves, por ejemplo,
yo tengo pacientes que han tenido cánceres y otras cosas psicosomáticas graves por sostener una posición que no querían soltar cuando el universo le estaba pidiendo otra, pero, digamos, a ver, claro, no tenían otras posibilidades también, no es que subjetivamente no podían, hacía falta todo un trabajo de análisis y demás, y cosas que pasen en la vida para poder realmente realizar ese movimiento, pero bueno, a veces el costo es alto cuando uno se resiste a eso que fluye a través suyo y que capaz no es del todo suyo y que es del universo. Claro. A veces el costo es alto. Es tremendo lo que estás diciendo, porque es como, a mí me conecta con lo importante, y esto en espiritualidad está muy presente, ¿no? Lo importante de distinguir lo que es ego, narcisismo, el yo, ¿no? Lo que en psicoanálisis es el yo, que es defensa, se resiste al fluir, y lo que es la esencia del ser, que desde la espiritualidad, la esencia del ser en realidad es el Tao mismo. Es la energía que fluye a través de uno, lo que uno es, no la resistencia y toda la mentalidad que trata de tapar o controlar o manejar o escapar incluso de ese fluir. Entonces esa distinción, poder estar en espiritualidad, se da mucha bola a poder ir muy dentro de uno para saber realmente qué es lo que uno es, cuáles son los verdaderos deseos que nacen de uno. Y es verdad que a veces el universo obra y el ego patalea igual. Claro. Y sufrimos igual, y es parte de esto, ¿no? De esta experiencia que tenemos. Está buenísimo, y se pueden unir las dos, yo creo, porque puede ser que, digamos, tiene que ver con algo de que uno se convierte en tal cosa, pero uno lo puede leer como el universo en este momento necesita que yo me convierta en esto. Totalmente. Capaz más adelante necesita que me convierta en otra cosa. Y hay que poder soltar también lo que uno dijo, esto es mío, y ahora ya no. Ahora soy otra cosa, ¿no? Como ser como agua, dicen en el taoísmo y en el budismo también. Así que... Muy bueno. Sí. Bueno, dejemos aquí y pasamos a la segunda. Dale, me encanta. ¿Quieres que la lea yo? Dale. Aquí tenemos una pregunta de Tomás. Sí. No sabemos el apellido. Para el tanque. Que dice: para llegar a la iluminación, ¿hay que conocer la oscuridad previamente? Me encanta cómo arranca la pregunta. Y también, si podrías... hablar acerca de tu propio tránsito espiritual. Muy bueno. Sí. Muy bueno. Está muy bueno. Gracias por tu pregunta, Tomás. Es maravillosa. Y algunos maestros espirituales te pueden responder cosas que no te van a dejar nada satisfechos. Como suele pasar. Que después lo voy a decir. No me voy a meter de una a responder desde ese lugar porque no te va... No. Pero después lo voy a decir, el tipo de respuesta que pueden llegar a dar estos señores, que son maravillosos. Yo los amo, los escucho mucho. Sobre todo, bueno, empiezo a contar algo de mi camino espiritual. Yo a los 16 años me topé con un libro que se llama El Libro de la Nada. Empecé con eso, ¿sí? Este es un maestro de la India que se llama Osho, muy controversial, ¿sí? De los años 80, pero ha hablado mucho, y lo bello de Osho es que es Osho y sus amigos. Porque Osho habla de maestros de hace cientos y miles de años atrás, y uno empieza a conocer autores que eran del 1200, que eran de antes de Cristo, etcétera, ¿no? Puede empezar a conocer lo que es Buda, Lao Tse, ¿no? El taoísmo, el budismo, el sufismo, como Rumi, Hakim Sanai. Empieza a conocer autores de esa época, y siempre existió a lo largo de los años este fenómeno, que se definió de distintas formas, ¿no? Pero se conoce popularmente como iluminación espiritual o despertar espiritual. En la India, a través de la meditación, se llamó Samadhi, el momento, en el estado de como de cero resistencia y de unión completa con la totalidad del universo, por decirlo de alguna manera. Y bueno, me topé con ese libro. Entonces, primero empecé a leerlo a él, y empecé a leer mucha de la bibliografía de él. Unos años después de también haber leído a Krishnamurti, me topé con Eckhart Tolle. Eso debe haber sido en el 2007, más o menos, El Poder de la Hora. Primer libro, un bestseller maravilloso que nos conecta todo el tiempo con el momento presente. Y todo lo interesante de todos estos maestros espirituales, y ahora voy a seguir nombrando el camino, pero lo interesante de cada uno de todos estos es que ellos llegan a un estado en donde pueden conectar con algo muy esencial de la realidad. Y cada uno lo comparte con sus propias palabras. Y el hecho de haber leído
como te decía, Aoyo, Krishnamurti, Eckhart Tolle. Después empecé a encontrar videos de Advaita Vedanta. Empecé con Mushi, ¿sí? Es un maestro actual. Mushi, Papaji, que es el maestro de Mushi. Gangaji, que es otra discípula de Papaji. Son todos iguales esos. Y pues son todos, claro. Luego, en esa investigación de Advaita Vedanta me encontré con Ramana Maharishi. Me encontré con... Eso es complicado. Sí. Maharshi creo que es. Ramana Maharishi. Sri Nisargadatta Maharaj. Ese es un... Sri Nisargadatta Maharaj. Ese es un monstruo. Sí, eso es todo Advaita Vedanta. Advaita Vedanta es una rama del hinduismo que se traduce como la rama no dual. Es el no dos. Es darte cuenta de forma espontánea que los opuestos no son opuestos y son todos complementos y la vida es un fluido y es un todo. ¿Sí? Entonces, de Advaita Vedanta, bueno, Sri Nisargadatta Maharaj. Después me crucé con Jean Klein, un sujeto francés que viajó a la India y mirando los pájaros volar, obviamente estaba en un lugar ya, ¿no? Espiritualmente, pero mirando los pájaros volar, algo le inunda y empieza a enseñar. Luego, él le enseñó a Francis Lucille, y Francis Lucille, otro francés, le enseña a Rupert Spira, que es un autor que yo adoro y que estoy leyendo mucho últimamente. Entre otros, me topé con Adyashanti, también es actual. Muchos, Sí, Anthony de Melo es el único autor que yo encontré desde el camino del cristianismo, porque el cristianismo, por lo menos desde mi perspectiva, ha quedado como muy inundado de ideas que no pertenecen a Cristo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ideas más como de control de población, por lo menos bajo mi punto de vista. Y, ¿Cristo había estado en India o no? Eso es como la historia que se cuenta, que no es para nada la que cuenta la iglesia, ¿no? Es como una historia medio alternativa que se cuenta que los años perdidos de Jesús Cristo estuvo en la India. Pero sí, se dice eso, sí. Y luego, para agregar algo más, budismo zen, por ejemplo, Sosan. Pero la cuestión es leer a todos estos maestros espirituales, que en el medio descarté a un par que me parecían que no me cerraban. Por ejemplo, hay dos Krishnamurtis. Y hay uno que es U.G. Krishnamurti. A mí ese ser no me resuena. Por ejemplo, ¿no? Tuve que ir filtrando. Pero pude encontrar algo como una lógica común. Y al leer a todos ellos es como si ellos describieran esa realidad a la que llegaron por meditación o iluminación espontánea, como es el caso de Eckhart Tolle. Pero lo bello de leer a todos estos seres, cada uno desde su perspectiva, es que uno empieza a armar como una lógica y empecé a pensar como esos seres, ¿no? Pero eso no es todo el camino. En un momento me topé con una pared. Y por suerte encontré un maestro. De forma literal. Hay una pared. ¿Por qué? Porque vos podés leer, podés entender, pero todo eso es a nivel de la cabeza, ¿sí? Vos podés tener la lógica y el entendimiento de lo que ellos hablan, pero si no se sale de la lógica y del nivel mental, vas a chocarte contra una pared. Y esto, hay un maestro espiritual, y mucho me ayudó el psicoanálisis también. Porque el psicoanálisis es poner en juego lo que nos pasa a nivel emocional. Y eso, por lo menos desde, digamos, lo que es todo el conocimiento de la espiritualidad, no tiene que ver con la cabeza, tiene que ver con el corazón. Lo que nos pasa a nivel emocional pasa acá y no acá. Eso es así como lo piensa la espiritualidad, ¿no? Y el psicoanálisis me ayudó mucho contra la pared. Qué bueno. Y Matt Kahn me ayudó mucho contra la pared. Mirá. Que es un ser muy despierto a nivel del corazón. ¿Por qué? Porque lo que es el despertar espiritual es como que hablan de dos niveles de despertares. O sea, se habla de muchas formas del despertar espiritual, pero estos dos niveles que se hablan uno es el mental. Yo me doy cuenta a nivel mental de lo que esta gente dice y porque medito, etc. Pero si no se abrió este canal, que es el canal del corazón, del sentimiento y de otro tipo del conocer, que ya no es tan lógico, sino que es más emocional, me voy a topar con la pared si no se abrió ese canal. Voy a entender todo de acá y aún así voy a estar sufriendo, ¿sí? Entonces también hay una apertura que es a este nivel. Ese es más o menos resumido mi camino. Hice toda la etapa hasta que llegué a Advaita Vedanta. Eso fue una explosión en el cerebro, ¿sí? Muchos momentos
muy bellos, espontáneos de vivir en el presente, estar siendo un fluido, gozando. Bueno, no sé cómo explicarlo. Ahora igual lo voy a explicar cuando hable de lo que es iluminación, pero eso es como un poco mi recorrido. Sí, te iba a preguntar, sí. Pero capaz me estoy adelantando cuando vayas a hablar de eso. Está bien. No, ¿por qué fue una explosión Advaita Vedanta? Bien. Creo que lo que fue interesante de Advaita Vedanta es como al conectar con tantos autores de Advaita Vedanta, recibí muchas perspectivas extras. Porque hasta ese momento, hasta Advaita Vedanta que empezó con Mushi, y bueno, y todos los otros que después fui nombrando. Papaji. Bueno, sí, Sagata Maharaj, Ramana, todo lo que es Rupert Spira. Y bueno, lo que pasó ahí es que era como muchas perspectivas juntas, ¿no? Hasta ese momento yo había leído Krishnamurti, Osho y Eckhart Tolle. Fue un montón igual. O sea, me aportaron una banda, pero de repente es como que destapé un, no sé, viste, un mundo. Uh-huh. Y fue maravilloso, fue por encontrar una palabra clave, que es Satsang. Satsang en la India, significa el encuentro con la verdad. Pero, más allá de la traducción literal, que es encuentro con la verdad, el satsang es una ceremonia en donde el maestro espiritual iluminado, entre comillas, porque qué sé yo, ahora vamos a hablar de iluminación, pero digo, el maestro espiritual que está sentado en un estado, ¿sí? muy, muy especial, se sienta y habla adelante de todos los discípulos. Entonces, al encontrar esa palabra clave, empecé a buscar satsangs y empecé a encontrar maestros y empecé a mirarlos, ¿sí? Y a recibir. Mirá que bueno, o sea, fue ese formato lo que te una palabra clave, sí. Satsang. Satsang. ¿Y por qué ese formato, digamos, te capturó tanto? ¿O te amplió? Sí, bueno. Sí, me encontré, a ver, bueno, podemos decir que lo maravilloso de Mushi, por ejemplo, que fue el primer maestro de Advaita Vedanta y Satsang, digamos, que empecé a ver, es que todo el tiempo te hacía ver lo falso del ego, ¿sí? Y ahora nos vamos a meter en todo lo que es la iluminación ¿no? Y a definirlo y a responder la otra parte de la pregunta. Pero lo maravilloso de empezar a entrar ahí fue darme cuenta de lo falso, de cuando uno habla desde un lugar que es falso. Él era como que venía la gente a consultarle y enseguida lo desarmaba y lo hacía ver que estaba en un mal viaje simplemente esa persona, digamos. Estaba creyéndose el discurso de su propia mente y no estaba pudiendo existir más allá de ese discurso, ¿no? Cada vez que uno dice, pero yo, es que yo trato, y yo ¿quién? Te decía él. ¿Quién? Y ahora vamos a ver por qué preguntaba, ¿no? Pero... Claro, está bueno. Y la demostración en vivo está buenísimo. Era buenísimo. Sí, claro. Es un gran maestro. Otra cosa que la información y el conocimiento, digamos... Sí, poder ver esas consultas es muy tremendo, claro, es verdad. Claro. Porque uno ve el 1 a 1, ¿no? Y no es lo mismo que escuchar hablar no sé, leer un libro de Osho, que ver a un maestro espiritual respondiéndole a una persona, ¿no? O incluso verlo hablar. Porque hay algo que se transmite también que va más allá de las palabras. Por eso no tiene que ver no tiene que ver tanto con las palabras que te dicen y de lo que vos puedas entender a nivel intelectual. Tiene que ver con un mensaje que se da al nivel del ser. ¿Por qué? Porque esos seres están asentados en un estado de dicha, paz, de un nivel maravilloso. Entonces te empezás a contagiar mirándolos. Me olvidaba de uno más que se llama Vasant Swaha. Vasant Swaha estuvo con Papaji y estuvo con Osho y se iluminó de una forma muy especial. Y ahora lo vamos a hablar, pero porque tiene que ver con la pregunta, ¿no? El tema de alcanzar o lograr, creo que está dicho en la pregunta, la iluminación espiritual. Porque hay iluminaciones que son como muy espontáneas, como el caso de Eckhart Tolle, pero el resto de los seres generalmente están como en un proceso, un viaje, un descubrimiento. No es un momento. Claro, exactamente. Me hace sentido. Sí. Me hace sentido. Y este Vasant Swaha, recuerdo en una noche lo estaba mirando y esto tiene que ver con esto del mensaje que se pasa más allá de las palabras, más allá de la lógica, más allá de lo que yo pueda entender a este nivel. Él estaba vibrando en una y es muy gracioso además verlo, porque estos seres son muy graciosos, muchos. Y me acuerdo de irme a dormir y tener una experiencia más o menos mística, en donde se me abrió algo acá y empecé a reír como si algo se hubiera soltado, ¿no? Simplemente risa espontánea como si volviera a ser un niño libre.
no sé, una risa que no sé de dónde venía, ¿no? ¿Eso te pasó a vos? Sí, sí. Y bueno, el tema con las experiencias que uno puede tener de liberación o de espontaneidad o de mucha conciencia, ¿no? De mucha alerta o de estar en el fluir del momento presente, todo ello, me parece que son hermosas y uno puede quedar atrapado persiguiendo experiencias. Y no se trata de eso. Si no se trata, la iluminación, y ahora lo voy a explicar más o menos, no es una experiencia, está más allá. Toda experiencia tiene principio y tiene fin. Lo que la iluminación tiene que ver con la esencia de un ser que es eterno, ¿sí? Que es el ser que habita en todas las cosas y es la esencia de quien realmente yo soy y la esencia de lo que realmente todo es. Y es el reconocimiento de eso. Por eso, y me anoté un par de definiciones de iluminación y muchas tienen que ver con darte cuenta de que el ego no existe. Y, ¿sí? Voy a dar un par. ¿Le parece? Por favor, señor. Dale. Tengo una de Sri Nisargadatta Maharaj. Sí. Bien, esto va a ayudar para la primera parte de la pregunta, porque cuando uno dice, cuando el que pregunta Tomás, decís el tema de lograr la iluminación, ¿no? ¿Cómo es que dicen? Dice, para llegar, ahí está. Llegar. Sí. Para llegar a la iluminación hay que conocer la oscuridad previamente. Bien. Y para los que no saben mucho del tema, porque a ver, el canal es fundamentalmente de psicoanálisis, entonces está bueno poder hablar de lo que es. Sí, claro. Esa iluminación. Aclaro, digamos, que ahora vos abriste tu canal de YouTube y Spotify. Sí. Y bueno, en Instagram ya venías un poco hace más tiempo compartiendo cosas específicamente de espiritualidad, así que pueden, si quieren ampliar, pueden ir para allá. Estoy muy activo. Como el satsang virtual. Claro, es el satsang virtual. Hasta ahora tengo pendiente hacer un video con digamos, de introductorio para hablar de todos los autores, pero hasta ahora abrí una serie que es reflexiones. Y son reflexiones que yo escribo y las comparto y, digamos, improviso encima de eso. Está buenísimo, porque mucha gente a veces escribe en los comentarios ¿dónde el Tanque Sebastián tiene su propio canal de YouTube? Claro, no sé qué, dónde puedo... Porque algunos se copan, viste, con esa perspectiva. Claro. Y sí, yo suelo subir cosas más de psicoanálisis. Así que... Ahora sí hay lugar. Gracias por el chivo. Sí, obvio, cómo no. Bien, bueno. Esto va a servir porque la pregunta es, para llegar a la iluminación, bueno, hay que ver si del otro lado, vos que estás ahí, ¿qué es la iluminación? Porque por ahí te estoy hablando, es chino, ¿no? Digo, nunca lo escuchaste o lo que sea. Y bueno, hay muchas formas de definirla, infinitas, obvio. En principio es un estado del ser, digamos. Un darse cuenta de algo. Entonces... Bien, bueno, voy a pasar ahora sí a dar un par de definiciones y después tomar una y empezar a elaborar. Pero Sri Nisargadatta Maharaj dice, iluminación es darse cuenta de que lo que soy no es un yo. Imagínate el nivel de destrucción de paradigma del mundo si se acaba tu yo. O sea, por eso también se dice que iluminación, según Eckhart Tolle, es morir antes de morir. Claro. Y darse cuenta que no hay muerte. Ese es el remate. Es morir antes de morir y darse cuenta de que no hay muerte. No hay muerte de la esencia que soy. Bien. Muy zarpado, sí. Sí. Y muy en conexión con cosas que ya hemos dicho de alguna perspectiva lacaniana también, donde algo del fading del sujeto y de la desaparición del sujeto en momentos de realización del deseo, pasa eso. Porque justamente, ¿no? Sí. Como hablábamos antes, como al realizarse el ser, digamos, cambiar de esencia, por ejemplo, ¿viste? Que la sustancia cambie, digamos, o hay una descontinuidad, o hay algo que trasciende ese cambio, que no es ninguna de las dos cosas. Ninguna de las dos cosas, claro, entiendo. Antes de que se fije de un lado, antes de que esté fijado en uno y pase a fijarse en otro, hay un gap. ¿Qué pasa ahí? En donde no sos, ¿no? What is going on in that shit? Sí. In that fucking space. Y con eso del deseo, de la realización del deseo, es interesante porque uno podría pensar también al deseo como el fluir espontáneo. Y si yo fluyo totalmente con el universo, la mejor forma de fluir
es no tener yo. Porque el yo es esencialmente una resistencia ante ese fluir, desde cierta lógica. ¿No? Uh-huh. Bueno. Que ahí, digamos, perdón, hago un paréntesis. Sí. No sé a vos qué te pasó, digamos, en tu experiencia en análisis, digamos, pero yo creo que a veces lo que puede ayudar también en el análisis es a uno poder darse cuenta cuando está fluyendo, cuando se está resistiendo, porque uno se puede engañar a sí mismo también en ese proceso, o en cómo entiende las cosas, ¿viste? Sí, totalmente. A mí me pasó. Exacto. La verdad que bien. sí. Bien. Tuve una perfecta analista. Bien. Otra definición. Esta es de Osho, maestro muy controversial. Dice, pero lo más hermoso es leerlo, verlo a él. Digo, yo porque anda dando vueltas un documental donde él está como muy poco presente y hablan los abogados a favor, los abogados en contra y uno se pierde del ser de él. Si se quiere educar con Netflix se pierde de la obra de él, que es maravillosa. El documental donde muestran que envenena gente y tiene armas. Yo creo que era la secretaria, pero a él le pusieron una bomba. Ojo, sí. No, pero si ves el documental, ¿qué es lo primero que pasa grave? Le pusieron una bomba. Bueno. A mí me cae muy bien Osho, el de personalidad, me parece muy capaz. Bien. Yo también lo vi, está bueno el documental, pero la verdad es que no me enseñó mucho de Osho, aprendí más de Osho de otras formas. Bien, y esta es de él, y dice, cuanto más profundo vas, más te encuentras a ti mismo como vacío. Es decir, ausencia de ser. Lo mismo que ya había dicho Sri Nisargadatta Maharaj, ¿no? Finalmente te encuentras a ti mismo como simplemente un cero. Eso es la meditación, ¿no? Es como... y desaparecer. Y ese es el momento de la iluminación. Tu ego ha desaparecido, tu avaricia ha desaparecido hace tiempo. Tú has desaparecido, solo queda la luz, la vida, lo infinito, lo eterno, pero tú no estás allí como una persona, la persona es ego, sino como una conciencia pura. Esta es la nada. Buda lo llamó la nada, Nirvana significa la nada. Bien. Y esta es de Jiddu Krishnamurti, el Krishnamurti bueno. Y dice, iluminación es simplemente lo que usted es cuando usted se da cuenta de lo que usted no es. Y eso sería lo que usted es una vez que me doy cuenta de que no soy lo que creía ser. Claro. ¿Sí? Que es el ego. Todo el tiempo estamos identificados con con un falso ser, digamos, ¿no? Que es solo por eso es muy lindo verlo a Mushi desarmar los egos de la gente que lo va a consultar, porque está solo hecho de nada, ¿sí? Cuando te pregunta quién, se empieza a desarmar. No sé, hay que experimentarlo. Sí, ¿no? Ahora me llevo a casa y voy a poner a Mushi, que me cae muy bien Mushi. Sí. Los mejores videos para mí, eran los del principio, que eran como muy cortos, eso era lo lindo, duraban 5, 15, ahora ponen la charla entera. Y por ahí los destacados, era lindo poder ver los momentos destacados, ¿no? Las perlitas. Sí, claro. Porque él además se sienta y tarda una eternidad en empezar a hablar, entra tipo así, como ese... nada, qué capo. Bueno, nada. Un capo. Sí, es un capo. A ver, y acá tengo una de Rupert Spira, que es un autor que yo estoy leyendo mucho ahora y me encanta. Dice, la iluminación es el final de un proceso. El pensar y sentir que soy un yo separado e ilimitado. Y limitado, ¿no? Pero al principio, claro, es el fin de ese proceso. El proceso de pensar y sentir que soy un yo separado y limitado. Claro. Pero el principio de otro. El realineamiento del cuerpo, la mente y el mundo con esta nueva comprensión basada en experiencia. Por eso es como muy fundamental. Basado en experiencia. Sí, eso es muy fundamental. Porque si no vas a ser alguien que repite libros, alguien que repite, y no se trata de eso, se trata de tener la experiencia y desaparecer con distintas formas. Incluso se puede meditar en el momento, ¿sí? Viviendo, no hace falta que sea que me siento, ¿no? Todos tenemos la imagen de la meditación del tipo que se sienta en la postura del Buda, porque meditación no es un hacer algo, en realidad es un estado del ser. Yo puedo cocinar en estado meditativo. ¿Sí? Si estoy plenamente ahí, plenamente en ello, con conciencia. Sí, y yo creo que uno de los riesgos que yo veo, por ejemplo, en mucha gente espiritual es
que se vuelva un ego espiritual, en tanto yo soy re iluminado y yo medito y yo no sé qué, y como que te hablan desde las nubes. Y digamos, ese es el peligro, ¿viste? Total. Para mí, que es como... Sí, es el ego espiritual, que entró como por la puerta de atrás, entró un ego con una capa, claro, y un bastón. El nuevo narcisismo. El nuevo narcisismo. No, a mí me gusta la gente que te habla muy a tierra y que es verdaderamente humilde y lo claro. ves porque te habla a tierra, ¿viste? Sí, totalmente. Me encanta. Que se puede reír de estupideces y de cosas políticamente incorrectas porque no se toman las cosas tan en serio. Ese juego es lindo. Sí. Esa liviandad. Sí, eso es espiritualidad. ¿No? Sí. Que también yo pensaba, perdón que te interrumpo, ¿no? Pero a veces, en algunos momentos de mi vida, ¿viste? Se me ha ocurrido pensar algo así como imaginarme que el yo que vivió toda mi vida y es viejo o murió o está en las últimas o viste qué sé yo, y de repente, viste como en algunas películas o videos musicales de MTV, te toca volver a esta época y a esta edad. Y decís tipo, no, mirá, está el tanque re joven, está el tanque, miralo. ¿Viste? Y como que te hace valorar como este momento de decir, wow, chabón. Sí. Y yo creo que eso te da naturalmente un aprecio por algunas cosas, una liviandad, un desapego con otras cosas. No sé, se me ocurría eso mientras lo decías. Sí. Es que en el fluir uno no le queda otra que darse cuenta en algún nivel que lo que tenemos es esto. Y si yo estoy todo el tiempo pensando en pasado y futuro, que es donde la mente vive, ¿no? En el tiempo, pasado y futuro, me pierdo de la vida, pensando en lo que tengo, no tengo que hacer o lo que perdí, ¿sí? Entonces, gran parte de lo que es ser iluminado es reconocer lo que tenemos hoy, ahora, ya, y vivirlo. Momento a momento, porque se va a perder. Y vas a ganar algo nuevo, ¿no? Es un fluir constantemente, estás perdiendo y ganando el momento, o los objetos del momento. Pero sí, bueno, eso de Cartoli lo toca mucho, la importancia del momento. Claro, el poder de la hora. Y voy a dos más, ¿no? Porque tengo un montón. O tres. Bueno, esta es de Jean Klein. Dice, la iluminación es solo cuando te das cuenta que no hay nadie que pueda iluminarse. Ah, muy bueno. Sí. Te tiró ahí un retruco. Sí, te tiró un retruco. ¿No? ¿Cómo lograr la iluminación? ¿Cómo llegar a la iluminación? No vas a llegar. ¿Vos? ¿El que preguntó? No vas a llegar. No. Algo va a llegar cuando vos no estés ahí, digamos. De vuelta, la iluminación es solo cuando te das cuenta que no hay nadie que pueda iluminarse. Cuando ves que eres la ausencia absoluta. Lo mismo que dijo Hoyo, ¿no? Cuando te descubrís como un vacío, como un cero. Cuando ves que eres la ausencia absoluta. Es el momento más impactante de tu vida. En ese momento eres la presencia misma, el sujeto último, pero no estás presente como objeto. Y esto me encanta porque Jacques Lacan literalmente dice, el yo es literalmente un objeto. Y yo no podría estar más de acuerdo. Es el objeto por el cual nos tomamos. Yo sujeto, esencia subjetiva fundamental que no tengo ni forma, ni nombre, ni nada. Me identifico con un objeto, digo, es que yo en realidad, Sarasasa, y en ese momento en el que la identificación se hace entre el sujeto puro que no tiene forma con aquello que es objetivable, se forma la ilusión de ser un ego. De ser alguien, algo definible, ¿no? Uh-huh. Ese es el... Por eso, en realidad es una vuelta, la muerte del ego, en realidad es darte cuenta que el ego no es solo una identificación, es solo haberte confundido con algo de lo material. ¿Y esta gente, digamos, se mantiene en ese estado de no ego todo el tiempo, digamos? ¿O cómo es? Porque yo no sé cómo imaginar. Tiene doble cara de todo esto, porque creo que es como que uno tiene que llegar acá y luego termina siguiendo el trayecto. Yo no siento que termine acá, uh-huh. La vida siempre sigue. ¿No? Porque si no es como lo idealizamos mucho. Claro, pues me cuesta imaginar a alguien que viva en ese estado, digamos. Yo creo haber podido experimentar instantes de algo de eso. Claro.
como Freud lo llamaría, sentimiento oceánico, como de pertenecer al océano del universo, una cosa así. Freud no habla bien de eso, pero bueno. No. Sí, lo sé. Yo he experimentado experiencias místicas que pueden buscar algunas, como la experiencia mística Tabil, que es increíble. Es un videazo. Videazo de muchos años. Cuando me convertí en un perro y tuve una experiencia mística. Cuando tomé hongos, también hay un video en el canal. O sea, he tenido, y después otras que no sé si me sale enumerar ahora, digamos, pero hay momentos místicos, ¿viste? Sí. Lo que yo siento es que no sé si uno se puede mantener en ese estado, o más bien como tiene que acordarse que eso es una dimensión que está presente. Claro. Después uno tiene que lavar la ropa y pagar las cuentas. Sí. Y ahí capaz estás en otra. Pero bueno, con la sapiencia, estoy imaginando cómo es, porque yo no soy un iluminado. Con la sapiencia de que existe esa otra dimensión, digamos. Sí. Mirá, a ver, a Ransai, o se llama no sé si es Rinzai o Ransai, es un maestro zen. Ahora no me estoy acordando cuál, porque claro. Sí, creo que es Ransai, con Z. Le preguntan, pues había ido un maestro así como muy grosso. Y decía que no sé, que podía hacer no sé qué truco, como todas magias, ¿no? Mirá lo que puedo hacer, qué sé yo. Y llegó Ransai y a un discípulo le dicen, ¿y qué puede hacer tu maestro? Mi maestro puede barrer cuando barre, comer cuando come y dormir cuando tiene sueño. Bueno. Dijo, ¿y eso qué es? No, eso no es de iluminado, qué sé yo. Y Ransai dice, bueno, no sé, eso lo hace cualquier persona, le dicen. Bueno, si lo hace cualquier persona, entonces todos están iluminados. Nice. Me encanta, buena historia. Sí, muchas personas están durmiendo cuando no tienen sueño, cuando tienen sueño no pueden dormir, cuando comen cuando no tienen hambre, cuando están barriendo el piso están pensando cualquier cosa, digamos, no están cuando están cogiendo están pensando en otra cosa. Sí, bueno, nada. Entonces, no sé, creo que tenía que ver con lo que vos decías, porque creo que el tema es poder hacer y estar en el mundo, sí, pero cada vez con menos narcisismo, de alguna forma. Sí, y además me imagino esto, digamos, que en los momentos en los cuales estoy más sano mentalmente me pasa estar en paz. Total. ¿No? Estar en paz es algo muy zarpado, sí, que no es para nada fácil. O sea, yo creo que las personas, todos sufrimos, y las personas sufren un montón y a lo mejor imaginan que son las únicas que sufren o que los demás sufren menos. Y si uno conoce a las personas, digamos, y charla, todos tienen su sufrimiento que cargan, por momentos más, por momentos menos. Hay momentos en la vida que son más difíciles, obvio, crisis. Sí. Pero, digamos, estar en paz es algo que no es para nada común ni fácil. O sea, es más, uno... No sé si puede proponerse estar en paz. O sea, le puede ayudar, como decir, a ver, pero voy a tratar de relajar. Pero va más allá de la intención que uno pueda tener, ¿viste? Tiene que ver con tener en orden ciertas cosas. Y eso naturalmente acarrea paz, ¿viste? Yo lo veo en los análisis, por ejemplo, de que cuando la persona se anima a realizar ciertos actos, claro, que le costaban un montón, porque implican sacrificio, implican atravesar angustia, miedo, ¿viste? Sí. Etcétera, etcétera. Si dimos en el clavo, cuando los realizan, una de las manifestaciones clave para mí que aparece es que la persona empieza a estar más en paz. No hay tanta división, conflicto interno, ¿viste? Y tener paz es una de las cosas más zarpadas. Para mí sí. En un sentido... Se me viene ahora a la mente, ¿no? En un sentido, eso es vacío también. Porque es como todo lo que es barullo, ¿viste? Ruido, energía frenética, de repente desaparece y en ese espacio queda una nada que es paz, ¿viste? Y que es muy disfrutable. A veces el disfrute muchas veces es simplemente esa ausencia de dolor, ¿no? De conflicto. De conflicto. De sufrimiento. De sufrimiento. Sí. Y total, para mí, totalmente así. En esa nada, en ese vacío,
en esa esencia del ser que somos, cuando podemos descansar ahí, es como que hay paz. Y me llega también que hay dicha, pero no es esa... No es frenética. No es una dicha frenética, claro. No. No es la dicha que uno puede conseguir cuando quiere escapar cuando toma cocaína. Por ejemplo, cuando uno quiere escapar del dolor frenéticamente. No, claro, es que escapar del dolor en sí mismo es el conflicto, ¿no? Es una de las formas que toma el conflicto. Y ahora voy a tomar la última definición. Sí, la última definición de... la última definición de iluminación. Sí, dijo. Sí. Cualquiera. Para. Uy, ¿me traes la mía? Gracias, hermano. Me hace acordar a Mushi, que en un momento, viste, dice: ustedes están tratando de ser, no sé, mágicos, perfectos, iluminados, y yo soy este ser que toma Coca-Cola y mira por ahí. Y si Dios o el universo quiso realizarse en esta forma, ustedes no tienen excusa. Muy bueno. Sí, muy humilde. Se autobardea. Se autobardea, sí, güey. Nada, es ser normal, ¿viste? Es que estar en paz con uno ser normal, uy, qué difícil que es, boludo. Sí. Por eso es un poco estar en paz con ser nadie, ¿no? Porque ¿quién quiere ser extraordinario? El ego es el que quiere ser extraordinario. Ser ordinario. Ser ordinario es muy difícil, sí. Y tampoco hay que como idealizar ser ordinario y demonizar se transformaría. Ser extraordinario. No, es el mismo juego. Sí. Pero digamos, estar en paz hasta donde uno quiere ser, viste, por ejemplo, no sé, a ver, me encanta hacer estos videos. A mí me gusta tener éxito, que lo vea la gente, que me vaya bien, ganar plata, etcétera, etcétera. Pero no sé si estoy dispuesto a comprometer quién soy, claro. ¿Viste? En función de obtener como más éxito, ¿viste? Como... Claro. No, es que hay... Sí. En una época tenía una especie de mantra, yo conmigo mismo, que era algo así como... ser una... Yo me decía algo así como estar bien con ser una common stone. Me acuerdo que lo decía. ¿Te lo dije? Sí, common stone. Como, viste, hay piedras preciosas, hay piedras que tienen como, viste, una cosa re especial, no sé, desde cosas rubíes, supongo que es no sé si se llama, si se considera una piedra. Creo que sí, semipreciosa. Viste, etcétera, etcétera. Y después están las common stone que encontrás ahí, viste, no... Hay 10.000, son todas iguales, no brillan. Sí, claro. Y estar bien con ser eso... A mí me daba paz en un momento capaz de mucha autoexigencia. Claro. Y ahora no hace falta que me lo diga porque, no sé, creo que estoy más en paz. Y sí, que a mí me conecta con eso del brillo fálico, ¿no? Que es propio del narcisismo. ¿Quién quiere ser extraordinario, qué sé yo? Que no está mal ser extraordinario, pero creo que lo conflictivo es cuando el narcisismo toma esa forma. Sí, o cuando uno empieza a sufrir un montón por esa exigencia... y no le permite disfrutar lo que hay, digamos. Sí. Que es paradójico porque en otro punto también, para alcanzar cosas extraordinarias muchas veces hay que sufrir, ¿viste? Por lo menos una dimensión de sufrimiento de lo que es la disciplina. Sí, o dolor por ahí. Dolor. Ahora yo voy a hablar justo de Buda, que ahí se toca un poco con eso. Pero pienso también, agregando lo que venimos hablando, que la Common Stone es maravillosa para aquel que sabe ver. Y la belleza existe más en aquel que ve que en la realidad que está ahí afuera. Digo, la belleza es porque hay alguien que aprecia. Entonces, como lo extraordinario es la realidad tal y como es ahora. Y si lo podés ver, vas a encontrar lo extraordinario todos los días, en todo momento. Y eso yo me di cuenta meditando en el momento, existiendo en meditación.
yo estaba en la experiencia más normal de la historia, pero como había tanta conciencia y tanta presencia, era maravillosa. Estaba bajando el ascensor, esa me sirvió a mí, quizás a alguno de ustedes les sirva, pero a mí me sirvió. Puedes estar tocando el botón del ascensor y bajando y que sea una experiencia mística, porque no depende de ahí afuera lo extraordinario de lo que es la iluminación espiritual, el despertar o estados de alta conciencia. No depende de ahí afuera, depende de vos mismo, de poder estar plenamente existiendo en el momento sin tener que estar en ningún otro lado más que ahora. Porque cuánto estamos a veces corriendo, queriendo estar siempre en otro lado, menos ahora. Casi todo el tiempo. Sí, casi todo el tiempo. Sí. Y es una cuestión también que se toca mucho por el ego, con el ego, porque el ego solo existe en el tiempo. Existe en las proyecciones que tiene para el futuro, en los dolores que ha perdido, de las cosas que ha perdido en el pasado. Pero si vos de repente te permitís meditar y existir plenamente en el presente, te vas a dar cuenta de que no hay... Tocás esa paz de la que hablábamos antes, ¿no? Y tocás en algún nivel ese vacío de ser, ese darte cuenta de todo lo que veníamos leyendo como definiciones de iluminación. De que lo que yo soy no es un yo, ¿no? No es ese que estaba proyectándose acá, allá y nunca acá, ¿no? Bien. Ok, ahora, última definición de iluminación y ahora voy a entrar de lleno en la primera parte de la pregunta, pues hemos viajado mucho. Bien, sí, fue un alto viaje. Pero bien, ¿no? Sí, fue como el final de 2001 Odisea en el espacio, no sé si te acordás cómo es. No, pero me hace reír porque solo se te caen las ideas de cualquier lado, boludo. Tenés que ver esa parte. Ay, que como que se mete, no sé si es un agujero negro o no sé dónde, y de repente empieza a viajar en el espacio, y una película que era más o menos normal, de repente es tipo un viaje de psicodelia así que termina viéndose... Sí. ¿Lo ubicás, la de Kubrick? ¿No es la que empieza como con un bebé que está en el medio termina así. Okay. Sí, exacto. Sí, no sé, la tengo ahí como medio... Alguna vez vi algo. Bien. Sí, fue como ese viaje psicodélico así a lo largo de dimensiones. Y ahora llegamos a esa parte donde se ve a sí mismo viejo en la cama muriendo y después renace como un niño. Me hace acordar al video de Led Zeppelin también. Ah, está Jimmy Page que va envejeciendo. Es buenísimo. Esa parte es increíble. Y que llega a ser un bebé. Sí. ¿Llega a ser un bebé? Llega a ser un bebé. Bien. Bueno, a ver, ahora sí. Bandaza. La definición de un gran maestro que la verdad ha trascendido mucho a lo largo del tiempo es Siddhartha Gautama, o Gautam creo que se dice en realidad, pero bueno, el señor Buda. Lo que todos conocemos como Buda, bueno, Buda significa aquel que ha despertado, el iluminado de hecho significa, me parece. No significa una persona, Buda no es nadie, Buda es iluminación espiritual, digamos, es aquel que ha despertado. Es una palabra que usas, entonces uno puede decir que se convirtió en un Buda, porque se convirtió en uno que ha despertado, ¿no? Bien, pero Siddhartha Gautama, o sea, de donde nace el budismo, él dice que iluminación es el fin del sufrimiento. Y ahora lo vamos a hablar a eso. Yo cuando me enteré que tenía 16 años y me enteré que era el fin del sufrimiento, yo dije, eso quiero. Claro. Yo, eso, quiero uno de esos, dos, por favor. ¿Cuánto por sale? Sí, por la duda. Bueno, y eso fue el drive que me llevó a todo ese camino de leer, conocer o mirar videos, etc. Ese fue el drive. Es el fin del sufrimiento y además estaba conectado con la mayor dicha, por decirlo de alguna manera, la conexión con la eterna paz del corazón. Dije, quiero eso. Claro, es una promesa. Sí, es maravillosa. El fin del sufrimiento. Iluminación para Siddhartha Gautama es el fin del sufrimiento. Siddhartha tiene otra frase que dice, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. ¿Sí? Y ese es el punto de donde voy a empezar a tomar para poder hablar de tu pregunta y de la iluminación y qué es, y etc. Y para tocar con esto que nombraste de la oscuridad, ¿no? Sí, eso porque yo te iba a preguntar. Para llegar a la iluminación, ¿hace falta conocer la oscuridad previamente? Esa es la pregunta.
Entonces, en un punto, si hay iluminación, hay conocimiento de la oscuridad. En algún nivel lo hay. Porque el fin del sufrimiento, y con el tema de que el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, Buda y todos los maestros espirituales también lo nombran. Por eso es lindo leerlos a todos ellos, porque armás es como al leerlos a todos ellos puedes ver más claramente de qué están hablando, ¿no? Entre todos ellos convergen. Eso es lo interesante de leer a todos los autores. Armás como una imagen más completa del, no sé, como del puzzle. Sí, entiendo, como diferentes perspectivas. Claro, pues es como que este lo mira de acá o este de acá. Y sé que no me quiero desviar de la pregunta, pero no paramos de desviar. No, sí. No importa. Y hay contradicciones también entre los autores y las distintas Hay contradicciones líneas. que para mí que son aparentes igual. Es porque por ahí en algún momento uno está usando una palabra, pero lo está diciendo desde una dimensión y el otro lo está diciendo desde otra. El tema es poder... que requiere mucha lectura y incluso mucha introspección propia y ir descubriendo estados, ¿no? De meditación, etcétera, para poder desarmar esas paradojas. Pero sí, claro que hay. Pero yo siento que la mayoría que he encontrado las pude terminar de resolver porque eran aparentes. Es lógico que lo sean en un punto. Y algunas quedarán también por resolver, ¿no? Porque es así. Bien, el tema del dolor es inevitable. Es hermoso, me encanta. Y el sufrimiento opcional es opcional, dije, creo que era opcional. Creo que sí. Sí, bueno, pero el sufrimiento es opcional. Tiene que ver con esto, que es fundamental en lo que es el despertar o todo el conocimiento espiritual. El sufrimiento es resistencia. Y la resistencia tiene dos caras, el apego y el rechazo. Entonces, el dolor es inevitable. La relación que tengas con ese dolor va a hacer que sea sufrimiento o no. Si yo rechazo el dolor, voy a sufrir. Voy a tener sufrimiento psíquico. ¿Sí? Esto no debería ser, esto no está bien, esto no, ¿cómo lo he hecho? ¿Cómo qué hago? Me pongo, no sé, a hacer ejercicio, me pongo a correr. ¿No? Corriendo del dolor y persiguiendo el placer. La mayoría de los humanos estamos atrapados en esa lógica que es esencialmente resistente. ¿Por qué? Porque la vida fluye y la vida es dolor, placer, dolor de nuevo, placer. Y si uno empieza a no resistirse, se va a dar cuenta de que la tristeza o el dolor pueden llegar a ser hermosos. Lo que no es hermoso es la resistencia ante el dolor. Eso es lo que no es hermoso. Está muy interesante porque hace poco hicimos un video con un psicoanalista cognitivo en Experiencia Tabil, ¿viste el podcast este? Sí. Y una de las cosas que él decía que era una de las esencias de la terapia cognitiva conductual que él aplicaba era ayudar, o sea, hacerle entender a la persona de que, por ejemplo, su ansiedad no es el problema, sino su resistencia a la ansiedad es lo que mantiene el problema y, ¿viste? Es interesante. Es interesante, ¿viste? Que tiene que ver. Sí. Y me hace acordar a alguien, que ahora no me recuerdo bien quién es, pero decía que la ansiedad, si vos la llamás ansiedad, generalmente es porque lo estás juzgando de una forma y es como, tengo este problema, esto negativo, esto que es un enemigo, ¿cómo lo elimino, no? Ahora, que es esencialmente una relación de resistencia contra esa ansiedad, ¿no? Y este autor, o esta persona decía que la ansiedad se puede transformar en entusiasmo. No sé cómo, no sé, para investigarlo, pero está bueno. Bueno, o sea, no sé cómo, pero digamos, a mí me hace sentido de que a veces cuando hay suponete, no sé, hay tal evento al que uno aspira, digamos, como is looking forward to, ¿viste? Como tiene ganas de que llegue. Sí. Puede ser una fiesta, puede ser una competencia, puede ser etcétera. Sí. También uno puede estar re ansioso ante ese evento que en realidad es placentero. Claro, en realidad está entusiasmado también. Sí. Por ello. Sí. Entonces, sufrimiento y dolor. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. ¿Por qué es opcional? Porque nosotros elegimos la relación que vamos a tener con las emociones que nos vienen, con las circunstancias que tenemos, y pueden ser dolorosas, pero podemos no sufrir y vivir plenamente ese dolor, darle un lugar y encontrar lo bello en eso, e incluso la enseñanza, porque cada cosa que llega viene viene para que podamos aprender en algún nivel, o sea, de ello. Y si nosotros nos estamos resistiendo, impedimos aprender
Y además aquello que resiste persiste y el dolor sigue tocando la puerta, de recibime. Esto es, o un pensamiento, ¿no? Recibime, ¿por qué? Porque tiene algo para decirte. Entonces, y esto es muy fundamental y se habla mucho en la espiritualidad, mucho en el taoísmo también. ¿Qué significa fluir? No resistencia, ¿sí? Entonces lo que venga es alojado. Y así como es alojado, tampoco hay apego, porque el apego es la otra forma de la resistencia. Una es no quiero que esto entre, que es el rechazo. Y el apego es no quiero que esto me deje. También es resistencia. Y fluir es permitir que el juego del cambio emocional, mental, circunstancial se despliegue y yo poder estar ahí, gozándolo, alojándolo, viviéndolo y aprendiendo de ello y haciendo algo con ello también, ¿no? Es muy hermoso eso. Me acuerdo partes del Tao Te Ching donde dice eso, ¿no? Como decía, yo la tengo en inglés, decía el The Master, ¿no? Como el maestro, deja que las cosas vengan, tiene alguna metáfora poética que estaba linda, ahora no me acuerdo, y después deja que se vayan, no sé qué, y decía, su corazón está abierto como el cielo, ¿viste? Sí. Me parece re hermoso. Sí. Y te iba a preguntar, digamos, yo creo que todos podemos experimentar esa apertura o resistencia a esos cambios, de que venga algo que uno capaz tiene rechazo o de perder algo a lo que uno se quiere aferrar. La persona que está más iluminada, digamos, para vos, ¿vive eso sin ningún tipo de dolor o angustia o con una angustia y dolor, yo me imagino, moderada, digamos, acorde a, bueno, capaz te toca perder algo que querés, obviamente te vas a sufrir, pero es un sufrimiento que conlleva algo de aceptación y de paz también, digamos, claro. Como eso se me viene, no sé cómo para agregar. Sí. Para contrariar la expectativa que capaz alguno pueda tener de que eso te ahorre. Claro, es que no. El dolor, ¿no? Sí, es que ese es el ego que no quiere, que sigue resistiéndose, digamos. Claro. Es como voy a ser re espiritual para resistirme a... Bueno, en esto que vos estás diciendo, creo que es como que Buda lo dice, porque dice el dolor es inevitable. El dolor es inevitable. That's the deal. Sí, that's the deal. Entonces, el sufrimiento es opcional. Y el sufrimiento es la relación de resistencia con la vida y con nosotros mismos, o las expresiones de nosotros mismos, lo que tenemos dentro, digamos. Y con respecto a eso, cuando la pregunta es si bueno, ahora voy a hacer la respuesta que el maestro espiritual te va a decir y no te va a satisfacer. ¿Cómo puedo llegar a la iluminación espiritual? O para llegar a la iluminación espiritual tengo que conocer la oscuridad previamente. Nunca vas a llegar, bueno, ya lo dijimos en realidad, nunca vas a llegar a la iluminación espiritual porque la iluminación espiritual nunca te dejó en un punto. Entonces, siempre fuiste, serás y sos la esencia que sos. Es decir, la iluminación espiritual es simplemente un darte cuenta de algo que siempre tuviste, que nunca perdiste y que simplemente estaba como velado por creer que vos eras algo que no eras. Por haber estado identificado con tu propia mente ambiciosa y condicionada por esta sociedad así muy cruel también, porque muchas veces estamos tratando de compensar cosas porque nos han dañado de chicos, no sé, simplemente, ¿no? Queremos ser alguien en el mundo porque nos decían que no éramos nadie, ponele, ¿no? Por decirlo de una manera. Pero claro, a ver, un maestro espiritual te va a decir que no, nunca llegás, no podés llegar, porque no es un lugar a donde llegar, digamos, es lo que siempre fuiste, solo darte cuenta de, ay, mira, siempre fui esto, ¿no? Y por eso es como más como un darte cuenta de lo falso que encontrar lo verdadero, porque lo verdadero es como que siempre estuvo ahí y estaba velado por lo falso, por una creencia falsa, digamos, por un ego que era falso. Y ahora, retomando el tema de la oscuridad. Que justo se apagó la luz. ¿Se apagó la luz? Sí. Mira. Previamente, y esta también es una respuesta que te va a dar un maestro espiritual, y no te va a gustar nada, te va a decir sí y no.
Viste que a veces no responden nadie. Bueno, ¿por qué sí? Porque si estamos hablando de no resistencia, significa que tu conciencia va a estar lo suficientemente abierta como para poder ver aquellas cosas que han quedado por alguna razón, condicionamiento, trauma o la razón que fuera, ahí, digamos, oculto en la oscuridad, ¿no? Las cosas que no querés ver. La oscuridad vendría a ser más que nada como aquello que no nos animamos a reconocer que existe en nosotros e incluso fuera de nosotros. Aquellos que no queremos reconocer, no queremos ver, porque nos duele. O porque lo juzgamos como algo malo. Dentro o fuera, pero no lo queremos ver, porque no, esto, la oscuridad es resistencia ante un aspecto de la realidad interna o externa. Entonces el tema sería, en esto, si iluminación es un estado de casi cero resistencia o cero resistencia, bueno, vas a conocer la oscuridad, pero no sé si es previamente, porque ahí está como pensado como para llegar tal cosa, previamente necesito lo otro, y siento que es como más algo como simultáneo. O sea, iluminación refiere a iluminar. En cuanto estás iluminando, la oscuridad no está. Sería algo así. ¿Y por qué no? Porque, no sé, pues se me ocurre Eckhart Tolle, por ejemplo. Él sufrió mucho y estuvo como en un viaje de depresión horrible durante muchos años. Y simplemente en un momento de mucho sufrimiento, se desmayó, además con un pensamiento muy particular. ¿Cuál era? El pensamiento fue: yo no puedo más conmigo mismo. Yo no puedo más conmigo mismo. Y de repente dijo: ¿qué pensamiento particular? ¿Soy uno o soy dos? ¿Cómo puede ser que yo no pueda seguir viviendo conmigo mismo? Y ahí, según él lo cuenta en El Poder de la Hora, es como, lo explica de una forma medio loca, pero es como se abrió un vórtice, ¿no? Y empezó a ser chupado, luego tuvo una experiencia mística, digamos, y una voz en el corazón le dijo: no te resistas, se desmayó, y a la mañana siguiente lo despertó el canto de un pájaro, y en la mente vio un diamante perfecto, como que, wow. No sé, y abrió los ojos y estaba en la misma habitación, se daba cuenta que era la misma habitación, pero no era la misma. Mirá vos. Él había cambiado. Mirá y todo vos. Brillaba, ¿no? Era como, no sé, como tu experiencia de hongo. Sí, parecía. Pum, todo brillaba, ¿no? Y empezó a caminar por las calles ahí de Alemania, maravillado ante, no sé, la existencia, básicamente. Shit. Sí, y luego él hizo el camino contrario, pues tuvo que ir a maestros espirituales para entender que lo que le había pasado era lo que los discípulos estaban persiguiendo. Ah, ¿no? Mirá vos, o sea, él no era espiritual. No. Mirá vos. No. O sea, le pasó y después tuvo que encontrar respuestas, digamos. Después de igual estar gozando mucho de la vida, se fue así, se instruyó, digamos. Sí. Entonces, digamos... hizo un camino muy distinto, ¿no? Sí, sí. Y él diríamos que tuvo que conocer la oscuridad previamente. No lo sé. En un punto sí, porque estuvo sufriendo no sé cuántos años, pero... Sí. En su caso, sí. Sí. Pero bueno, de vuelta, creo que si iluminación refiere a iluminar, es como simultáneo en algún nivel. Ahora, si vos estás en una búsqueda espiritual, y esto sí me parece que vale la pena decirlo, o el tiempo o la energía, vale decirlo. Si estás en un camino espiritual y haces esta pregunta, te diría que no te demores en iluminar aquellas cosas que están en oscuridad. ¿Por qué? Porque si vos apostás a la iluminación espiritual y no querés ver, nunca vas a... Digamos, hay algo que vas a tener que resolver, porque es el ego el que no quiere ver la oscuridad, digamos. Y es muy, para mí, es muy saludable. Incluso si tomáramos poner que la iluminación fuera un objetivo, ¿sí? Por un momento esa idea, incluso es parte del camino poder ver, empezar a ver aquellas cosas que tenés en sombra y que tenés miedo de ver, o que te da culpa ver, o lo que sea, vergüenza, tristeza. Sí, siento que enfrentar la oscuridad es fundamental, y a mí me sirvió mucho cuando me encontré con lo que nombré hace un rato como la pared espiritual. Porque la pared espiritual es como que a veces uno entra en un discurso que es como muy mental, de sí, la iluminación, y la entiende toda,
pero hay algo que no está integrado al nivel del sentir. Y a veces hay que poder enfrentarse a esas verdades que uno ocultó de sí mismo, porque tienen que ver mucho con el sentir. Tienen que ver con el sentir miedo, tienen que ver con el sentir dolor, sentir frustración. Y con esto me acordé de algo clave que tenía que decir, que es que en ciertas corrientes del chamanismo se habla de lo que es la noche oscura del alma. Te iba a decir de eso, porque lo había escuchado de vos alguna vez. Y la noche oscura del alma tiene que ver con esto. Desde la espiritualidad, en el centro de tu corazón, sos la esencia de tu ser, y tu ser no es que es feliz, es felicidad. O sea, es dicha pura, paz pura. Pero para llegar ahí, imaginemos que tenemos que hacer el camino, ¿no? Desde afuera hacia adentro para ir al centro del ser, tenés que empezar a pasar por un montón de capas. Capas de tu ser, que no sos del todo, pero que están dentro tuyo. ¿Sí? Cosas que has negado no son del todo tuyas, ¿sí? Y vos podés decir, esto no es mío, pero sigue estando ahí. Si vos lo usás como un método de defensa para decir, no, yo no tengo esta frustración, yo no tengo este miedo, yo no tengo este problema, o etcétera, vas a huir a esa falsa espiritualidad, que hay un montón de gente en esa, que no puede del todo integrar la vida, no puede integrar lo que duele, no puede integrar la oscuridad, ¿no? La sombra, que por ahí Jung lo llama la sombra. Y entonces imagínate, tenés que hacer ese camino para llegar a ese sol, pongámoslo en una metáfora, para llegar a ese sol que es dicha, paz, esencia del ser. Para llegar ahí vas a tener que atravesar un par de nubes. Seguro, sí, seguro. Sí, entonces, bueno, desde esa perspectiva hay que atravesar la oscuridad para llegar a la iluminación espiritual, para llegar al centro de tu ser. Bueno, una respuesta larga a una pregunta corta. Sí. Pero bueno, pasamos por todos lados. Muy bueno, muy interesante. Dejemos aquí y lo dejamos abierto para un nuevo PIR. Sí. Tan espectacular. Vuelta. Volvemos para hacer el 37 el mes que viene. Me encanta. Muchas gracias a ustedes por sus preguntas. Estuvieron buenísimas. Preguntas muy esenciales, ¿viste? Como que fueron el núcleo de la realización del deseo para el psicoanálisis. Tremendísimo. Y bueno, la realización espiritual contestaste básicamente. Uh-huh. O sea, lo que hayan pensado, déjenlo aquí abajo, obviamente. Nos interesa saber qué les resonó, por dónde resonó, qué opinan. Cosas que estén en desacuerdo, cosas que estén muy de acuerdo. Y si tienen alguna pregunta, este es el espacio acá abajo para dejarlas, y estaremos eligiendo algunas de las mejores para el próximo episodio. Nos vemos allá.